One Piece es una obra espectacular que ha sobrepasado todo tipo de barreras y se ha convertido en un fenómeno mundial. Rompe récords cada año y se ha convertido en uno de los libros más vendidos de la historia, superando obras tan conocidas como Harry Potter. Esto es un fenómeno que ya no va a parar. Y ahí estás tú, sin haber visto nada de One Piece, como un pringado. ¿Realmente es bueno? ¿Merece la pena ver todo One Piece? Si aún no estás seguro de ver One Piece y has entrado en este vídeo porque tu amigo te lo ha pasado o simplemente lo has buscado por internet, este es tu punto de inflexión para que te veas One Piece de una vez por todas. Así que esto es 100 motivos para que te veas One Piece, sin spoiler. Aclaración: One Piece no debe verse como un anime, es una historia. Cuando hablo de esto me refiero a que la forma correcta de ver One Piece es por arcos. Es decir, puedes acabar un arco de 40 capítulos como si fuese una temporada del anime, y así vas dividiendo el anime en arcos y no en capítulos. Verás que decir 22 temporadas no es tan tedioso como decir 1042 capítulos. Número 1. One Piece está muy bien escrito. La historia de One Piece es increíble, y aunque no me creas, el anime no va de que Luffy quiere ser el rey de los piratas. Ese es el objetivo principal. Mientras Luffy y su tripulación van pasando aventuras, es cuando te das cuenta de que realmente saber lo que es el One Piece es una tontería comparado con todos los misterios que aguarda el mundo de la historia de One Piece. Por ejemplo, en el transcurso de la historia podemos ver conspiraciones, corrupción, años perdidos, etc. Y es que hay miles de misterios que siguen sin ser resueltos en la actualidad, y que haya tantos misterios en la historia hace que se siga hablando de ella 25 años más tarde de haberla empezado. Es un mundo vivo. Con esto me refiero a que mientras los protagonistas están en una isla cualquiera acabando con un villano, en el mundo puede haber pasado de absolutamente todo, lo que conecta con el siguiente punto: no todo lo que pasa es alrededor del protagonista y los protagonistas. Eso hace que cuando caemos un arco en el que hemos estado 20 capítulos o 30 o 40 en una isla, salgamos de ahí y veamos que han pasado un montón de cosas mientras nosotros estábamos en una isla cualquiera. Al Luffy no ser el centro siempre, no vemos guionazos en los que el protagonista le pasa todo lo bueno y tiene power-ups absurdos. Los flashbacks de todos los personajes son increíbles. Cuando en la mayoría de los animes, como puede ser Naruto, vemos un flashback de 10, 15 minutos y ya acaba, pero en One Piece son unos flashbacks espectaculares, los cuales son muy intensos, muy tristes y encima son bastante largos y entretenidos. Esto conecta con que todos los tripulantes de los sombreros de paja tienen su respectivo arco de introducción y su propio flashback. Los Mugiwaras o tripulantes de Luffy son todos únicos y originales, por lo que seguramente empatices con uno más que con otro. Además, Luffy siempre va a ir reclutando a nuevos personajes y es muy importante que no te spoilees de ellos, ya que es una de las mejores cosas de One Piece, pensar y teorizar sobre cuál va a ser el próximo personaje de la historia. Incluso ahora mismo en el capítulo 1067 del manga seguimos especulando sobre cuál puede ser el próximo Nakama de la historia, y esto es una cosa que hace muy bien el autor: crea misterios y habla sobre algo en la historia, y cuando ya todo el mundo se ha olvidado de eso, después de 400 capítulos saca una cosa que nos había dicho hace 800 y nos deja a todos bastante tontos. Terminando con los tripulantes de Luffy, seguro que te puedes identificar con al menos uno de ellos, ya sea por su manera de ser o su trágica historia. Ahora hablemos del protagonista, Luffy. Luffy es un personaje increíble. Su personalidad es de un tío tonto que le gusta comer carne, pero realmente tiene bastante profundidad y lo irás viendo durante el transcurso de la historia, ya que el autor se tomó las molestias adecuadas para desarrollar a su personaje principal mediante momentos trágicos en su historia que sucede. Y esto también es brutal, no siempre vas a ver a la tripulación de Luffy ganar. Hay muchos momentos en los que pierden una batalla y tienen que hacerse más fuertes para ganarla, y no siempre se gana. Por lo que todo lo que pasa en algunos animes de que siempre ganan los personajes principales no es así. El autor es un maldito genio en crear historias tristes que nos lleguen al corazón. Y esto es lo que ya comenté antes: los malditos flashbacks de One Piece. Puedo ser pesado con los flashbacks, pero me parece que son espectaculares. Y como cada Mugiwara tiene una historia por detrás, segurísimo que te identificas con alguna. Por cierto, cuando digo Mugiwara me refiero a un tripulante del sombrero de paja. Eso es básicamente como se dice en japonés, Mugiwara, ¿vale? Para que no lo entiendan. El anime es muy variado y por lo tanto tiene momentos de cada tipo. Por ejemplo, tiene momentos que te harán llorar a más no poder. Y es que tiene muchísimos momentos tristes que te van a hacer empatizar con los personajes al 100%. Además, el humor de la serie es muy característico y seguro que te ríes con algunas cosas en algunas situaciones que son muy absurdas. También tiene demasiados momentos épicos y memorables. Y esto es algo que caracteriza muchísimo One Piece, y son los momentos épicos. El autor no para de jugar con nosotros. Esto lo hace siempre que puede, ya que el autor sabe perfectamente lo que nos gusta ver y nos da lo suficiente para que estemos enganchados en todo momento de la historia. El autor siempre va a aprovechar cada momento para hacerlo lo suficientemente épico o para que nos emocionemos o que nos ponamos a llorar. Es un anime con muchísimas enseñanzas. Al principio puede parecer un anime de coña sin profundidad, pero si te fijas un poco, cada arco habla de un tema diferente. Este nos lleva al siguiente punto: Oda es un dios haciendo críticas sociales en su historia, ya que lo hace de una manera no muy intrusiva, pero sí que hace bastantes críticas sociales a la sociedad. En serio, cada arco tiene una enseñanza, y si no me crees, estos son algunos de los temas que se
se tocan en el anime: esclavitud, racismo, genocidios, política, violaciones, corrupción, religión, moral, discriminación y muchísimo más que no voy a comentar en este vídeo, pero lo puedes leer y parar el vídeo. El anime no tiene casi nada de relleno. Por ejemplo, Naruto es un anime que, además de tener muchísimo relleno, más del 40% de todo el anime en total, el relleno está metido entre todos los capítulos, por lo que puede que estés en medio de un arco en una pelea súper épica y de repente se vayan a una sauna a jugar al Tetris. En One Piece hay menos de un 10% de relleno, y además este relleno está ahí cuando acaba un arco y no en medio de un arco, a no ser que sea relleno de una película, que si lo meten en medio de un arco. Como decía antes, además de momentos épicos, tristes y de humor, tiene lo que son mis favoritos, los momentos emotivos. One Piece tiene escenarios preciosos, y es que si vemos cada isla a la que han ido los Mugiwaras, vemos que cada una es súper original y tiene una construcción muy buena. En serio, es un anime en el que cada isla a la que vas es totalmente distinta a la anterior, cada una tiene un dilema distinto y esto se conecta con la historia principal totalmente. Lo que nos lleva al siguiente punto: que el anime sea largo es justamente lo bueno de esta historia. El autor utiliza cosas que pasaron hace cientos de capítulos conectándolas con cosas que pasaron ahora. Por eso se dice que el mundo de One Piece es el mejor, porque el autor tiene literalmente una libreta en la que va apuntando absolutamente todo su mundo y todo lo que pasa y cómo va cada cosa, y esto hace que tengas que estar siempre atento a los pequeños detalles, porque si no, no te vas a enterar de absolutamente nada. Y conectando con la anterior cosa que dije, es un anime que da para demasiadas teorías, y al tener tantas teorías que hacer, tiene una comunidad muy activa que en cada capítulo pone en tendencia en Twitter hasta One Piece y el capítulo que toca. Y esto hace que, aunque estés al día con el anime y manga, ahí no acabe todo, porque cada semana hay un capítulo nuevo, lo que te hace no olvidarte del manga y siempre estar haciéndote nuevas teorías sobre la historia. Y lo mejor de todo es que hay tantas miles de personas que hacen teorías que no te cansarás de hablar todo el día con los demás sobre el anime y sus misterios. Es una historia que mejora constantemente. En serio, no te vas a ir dando cuenta, pero cuanto más ves la historia, más te va gustando su mundo y sus personajes. Y realmente no hace nada, solamente con el paso del tiempo te va gustando más porque te vas encariñando con los personajes y la historia. Como dije antes, que sea un anime largo le da muchas ventajas, y estas son algunas de ellas. Hay muchísimos plot twists que te van a dejar con la boca abierta, lo que me lleva a decir que es tan buena la historia, está tan bien hilada, que cuanto más se sabe sobre los personajes y los misterios de la historia, menos te enteras de absolutamente nada. Los misterios están muy bien guardados y siempre se van soltando pequeñas pistas en los capítulos. Además, al tener tantos capítulos, Oda nos puede saltar con cualquier cosa que no nos esperábamos y nos sorprendemos con cualquier cosa por cualquier lado. De hecho, considero que tiene uno de los mejores plot twists más grandes de la historia del anime, aunque bueno, eso pasa bastante adelante en el anime, de hecho es en el manga, no se ha animado aún. Pero eso es justamente la magia de One Piece. Este tipo de plot twists no te los esperas porque son cosas que siempre han estado ahí de una manera u otra, y todo el mundo da por hecho que son así, pero realmente no son así. Ahora veremos con el diseño de los personajes. Esto es algo bastante polémico, pero para mí los personajes son súper originales y extravagantes, por lo que cuando te presentan a personajes nuevos, cada uno tiene una caracterización muy grande y todos se diferencian entre sí. No hay un personaje igual que otro. En serio, Oda es un genio creando personajes originales. A veces se le va la pinza un poco creando personajes demasiado raros, pero mola bastante, la verdad. A mí me gusta el estilo. Pasemos ahora con el misterio más grande jamás guardado de una historia: el One Piece y su mundo. Eiichiro Oda, el autor, dijo que él sabe lo que es el One Piece desde que empezó su manga en 1999 y que si alguien lo descubría, lo cambiaría. Por lo que nadie, absolutamente nadie, ha descubierto lo que es el One Piece. Eso que hay teorías de 2 malditas horas de lo que es el One Piece. Esto nos lleva al siguiente punto, que el mundo de One Piece es muy variado. Con esto me refiero a que hay un montón de razas diferentes. Que si peces, que si tíos que tienen un ojo, que 4, que no sé qué. Hay muchos tipos de animales y especies. Además, el autor aprovecha para crear conflictos entre razas, el cual es uno de los temas principales que trata el autor en su obra, el racismo. Oda es un apasionado del cine y manga, por lo que en One Piece veremos muchísimas cosas y muchísimas referencias a animes, lugares del mundo o películas. Por ejemplo, uno de los lugares, Water 7, está inspirado totalmente en Venecia. También tenemos uno de los últimos arcos, Wano, el cual está inspirado en el Japón antiguo. E incluso tenemos inspiraciones de España. Si eres de España, tienes que ver este anime 100%, ya que hay un arco en el cual literalmente hay gente bailando flamenco. Tiene un cast de personajes femeninos muy bueno, y con esto me refiero a que los personajes femeninos son bien utilizados en la obra, y no por ser justamente femeninos son más débiles o son peores en la historia. No paro de meter mierda a Naruto, eso que me gusta bastante, pero en Naruto los personajes femeninos la mayoría son utilizados de una manera bastante machista, digamos, pero en One Piece son utilizados bastante bien y hay un montón de personajes femeninos que son súper poderosos y súper buenos. De hecho, el autor trata justamente todo lo contrario. Otro punto súper importante que para mí es vital es que tiene un time skip. Los time skips en los animes son cada vez menos habituales porque se suele tener miedo a que no le guste a la gente, pero en One Piece vemos un time skip muy grande en la historia, y lo más importante, veremos a los personajes crecer, ver cómo los personajes que hemos estado viendo durante cientos de capítulos han estado años entrenando y ahora son más fuertes que nunca y tienen un nuevo diseño, es súper satisfactorio. De hecho, es una obra con la que creces mientras la ves, y esto no es broma. Yo mientras iba viendo One Piece cambié bastante, ya que es un proceso, no te lo ves en una semana. Por lo tanto, si estás un año, medio año
8 meses viéndolo, es como que te acompaña día a día. Lo bueno de la historia es que al ser larga vas viéndola por mucho tiempo hasta que acabe su emisión. Por eso te digo que aunque sea un anime largo, eso es lo bueno de él, porque realmente es un anime que cuando estés al día vas a seguir leyendo semana a semana los capítulos. El autor no tiene pinta de acabar el manga hasta dentro de unos 4 o 5 años desde aquí hacia adelante. Y esto nos vuelve al anterior tema. Irás creciendo con One Piece estos 5 años. One Piece a veces puede ser predecible, pero en algunos arcos no lo es en absoluto. Es totalmente imposible saber lo que va a pasar en el siguiente capítulo en algunos arcos de One Piece. Otro punto positivo es que la historia es cero lineal. Yo suelo decir que la historia es más bien una tela de araña. Es decir, One Piece no es una línea recta en la que los protagonistas siguen su aventura, sino que es más bien un grupo de líneas en las que cada personaje tiene su objetivo y va marcándolo. Además tiene un dilema muy interesante, que es el perspectivismo de la obra. En One Piece vemos que los piratas son muy mal vistos en el mundo por robar y ser malas personas, y la marina y el gobierno mundial son buenos. Pero es luego cuando te das cuenta de que no depende del grupo en el que te encuentres, en el gobierno o en los piratas, porque en los dos grupos hay corrupción, malas personas y asesinos. Pero también hay buenas personas en los dos grupos. Por lo que te vas a estar preguntando absolutamente toda la obra quiénes son los buenos. Otro punto positivo es que tiene a Chopper, el personaje más moro de todo One Piece. One Piece es la pinga. Y dime tú cuál sería el punto número 100 del que hablar. Muchas gracias por ver este vídeo, me ha costado muchísimo hacerlo, me ha costado muchísimo porque he estado muchas horas haciendo el guión, me he quedado sin garganta. Dale un like, capullo, y nos vemos en el próximo vídeo.